Así que con ese énfasis y con esa motivación es que hoy día vamos a estar hablando de algo que enfrentamos constantemente, de algo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Y les quiero hablar esta mañana de las pruebas de fe, ¿sí? Las pruebas de fe, que muchas veces sacuden nuestros cimientos, que muchas veces, tal como dice la palabra, nos ponen a prueba, pero son necesarias, están en el plan de Dios también para nosotros. Y es muy importante, hermanos, que tengamos una óptica bíblica de las pruebas. Amén. Y que tengamos también los recursos necesarios de parte de Dios para sostenernos en medio de las pruebas. Dicho eso, acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1. Versos 6 al 9 vamos a estar dando lectura. El nombre de esta enseñanza es Las pruebas y el propósito de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. Y leemos en el nombre del Señor, dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Oremos, hermanos. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te ruego que esta mañana tú puedas dirigirnos a través de este pasaje, pueda ser útil para mis hermanos que hoy mismo, en este preciso instante o época de su vida, están viviendo en algún aspecto de su vida una prueba de fe. Que sus oídos, Señor, puedan estar atentos para lo que tú quieres decirles y puedan hallar en esta palabra también los recursos espirituales necesarios para seguir adelante, Señor, para no renunciar, para no echar pie atrás, sino que para seguir con toda certeza, con toda certidumbre y convicción, caminando firmes en el camino de la fe. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un incendio devastó Roma en el año 64 después de Cristo, pero de manera sospechosa dejó intactas las propiedades de Nerón. Como cualquier buen político, Nerón necesitó de un chivo expiatorio para sus males, y lo que parecía una nueva religión, considerada una forma fanática del judaísmo, iniciada por un maestro crucificado 3 o 4 décadas atrás, se prestaba perfectamente para la situación. Los romanos consideraban a los cristianos iguales a los judíos, como antisociales. Ciertas acusaciones habían llegado a ser tan comunes, ya para el siglo II, que se habían convertido en estereotipos. Los romanos veían a los cristianos como ateos, porque algunos filósofos habían visto que ellos rechazaban a los dioses, a los múltiples dioses que habían en ese entonces. Eran también acusados de caníbales, por su reclamo de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Y también eran acusados de incestuosos, por frases como te amo hermano o te amo hermana. El cristianismo, como dije antes, era visto como una forma del judaísmo, pero sin mucho apoyo incluso de círculos judíos, y por lo tanto era el chivo expiatorio políticamente apropiado para Nerón. De acuerdo con el historiador Tácito, de principios del siglo II, a quien los cristianos, por cierto, le eran antipáticos, Nerón quemó vivos a los cristianos utilizándolos de antorchas humanas para alumbrar los jardines en la noche. Él mató a otros cristianos de manera igualmente cruel, que servían de comida a animales salvajes, mientras que al mismo tiempo entretenían al público. Él debe haber sido el que ha asesinado miles de cristianos en Roma. Los cristianos consideraban a Nerón una especie de anticristo. En este contexto y en estas circunstancias son las que rodeaban a los que recibieron esta carta en primera instancia, a quienes Pedro escribió
estaban en esta situación, quizás no específicamente en esta situación que yo acabo de leer, pero estaban con esa tensión en el ambiente. Así fueron las pruebas de los primeros cristianos. Y hoy nosotros también seguimos siendo probados, hermanos. No somos probados tal vez al modo de lo que yo acabo de leer, pero enfrentamos estas pruebas. Tú y yo enfrentamos pruebas que son reales y necesitamos saber y recordar que la soberanía de Dios también aplica en el asunto de las pruebas. Las pruebas que enfrentamos no ocurren aparte de la soberanía de Dios. Dios también las ha contemplado. Los cristianos enfrentamos pruebas y estas tienen un propósito dado por Dios. El primer punto de nuestra enseñanza esta mañana es: las pruebas vendrán. En el versículo 6 dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. La primera pregunta, ¿no? Porque el apóstol parte diciendo aquí en el verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿En qué se regocijaban los creyentes de la época de Pedro? Y la verdad es que para saberlo tenemos que ir a la primera parte del texto, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Al menos tres cosas que deben haber sido motivos de regocijo, según el texto: el hecho de haber nacido de nuevo a una esperanza viva, el hecho de contar con una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, dice la Reina Valera, y que también, verso 5, ellos contaban con la protección de Dios. Ese era el motivo de regocijo, hermanos. Y ahora el apóstol Pedro escribe: en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Esas son buenas noticias, ¿no? Las bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido en Cristo son buenas noticias para nosotros, las que yo he enumerado recién. Pero de aquí en adelante el apóstol Pedro marca un contraste. Está hablando de las bendiciones espirituales recibidas, las que vamos a recibir también como una herencia incorruptible. Y ahora dice: aunque ahora, en el tiempo presente, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. La expresión antes dicha, ¿no? Se regocijan grandemente, es una expresión de alegría. Yo creo que todos entendemos más o menos el término. Es una alegría intensa y profunda, frecuentemente vinculada a esperanzas futuras, dice un autor, o circunstancias que podrían parecer contradictorias. Los creyentes se regocijan grandemente, aunque experimentan en esta vida aflicción temporal por diversas pruebas. Esta alegría no se fundamenta en lo presente. Este regocijo grande, hermanos, no se fundamenta en lo presente, sino en la certeza de lo que ha de venir. Ahí está nuestro gozo. Ahí está esta manera de gozarse grandemente en las promesas que vamos a recibir en Cristo. La alegría, por su parte, no niega el dolor presente, sino que lo trasciende mediante la confianza en la redención futura y el propósito divino que opera a través de las dificultades. Romanos capítulo 5, verso 2 dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En nuestras pruebas, hermanos, tenemos que tener una perspectiva. Y es eso precisamente lo que el apóstol Pedro quiere decirle a sus destinatarios. Permiso. Entonces, iglesia, antes de las, digamos, entre comillas, ¿no? Entre comillas, malas noticias de las pruebas, Pedro sienta las bases, Pedro sienta un fundamento sólido,
permanente de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, algo que tú y yo no tenemos que olvidar en medio de nuestras pruebas, las bendiciones que tenemos en Cristo. Dice un autor, el pasado de nuestra salvación ha sido glorioso. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor en su misericordia y gracia nos salvó. El futuro lo será más aún, porque el pecado será quitado de manera total y vamos a gozarnos eternamente con Dios, hermano. Ya no van a haber dolores de rodilla, de espalda, no vamos a lidiar más con el pecado, con tensiones, con nada de eso. Estaremos eternamente con Dios. El futuro, por lo tanto, el futuro en términos de salvación será glorioso. Pero aquí en el presente, y es algo que la Biblia enseña no solo en este pasaje, sino que en muchos otros, está lleno de dificultades y de sufrimiento. La Biblia lo dice y nosotros también lo hemos experimentado, ¿no es así? Aquí comienza el problema, entre comillas, de nuevo, para los destinatarios originales, quienes recibieron esta carta, y también para nosotros. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Permítame ir desglosando esta frase. Las diversas pruebas, como leía yo al comienzo a modo de introducción, ya habían empezado para estos hermanos. Pero tal como lo hemos visto en este autor que es Pedro y en otros, ¿no? El contraste es evidente. Se está comparando lo que se ha recibido en Cristo, en el ahora, con la expresión un poco de tiempo. ¿Sí? Las bendiciones del Señor, iglesia, son eternas. Las pruebas que enfrentamos en esta tierra son por un poco de tiempo. Y es que cuando comparamos, ¿no?, la nueva vida que hemos recibido en Cristo, la herencia eterna en los cielos y la protección del poder de Dios a nuestro favor, con lo que nosotros podemos sufrir ahora, eso es algo momentáneo. El sufrimiento del hoy es algo momentáneo, es un segundo, es un abrir y cerrar de ojos. La prueba que estás viviendo hoy, hermano, en este instante, en esta etapa de tu vida, es real, es dura, pero la salvación que Dios te garantiza es eterna. Ya tempranamente en el libro de Hechos se anunciaba que esta sería no un accidente en la vida de los creyentes, sino que iba a ser parte habitual de su vida. Hechos capítulo 14, verso 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Entonces tenemos esta frase, ¿no? Esta parte de la frase que yo les estaba diciendo recién, por un poco de tiempo si es necesario. La expresión por un poco de tiempo nos habla de lo que va a durar la prueba, ¿sí? Se limita a la escena de esta tierra, mientras estamos de tránsito. De manera particular, unas pruebas serán más extensas y más duras que otras. Pero eso, hermanos, tiene de trasfondo el propósito de Dios. Existen pruebas a nivel congregacional, ¿sí? Existen pruebas que pueden afectar a congregaciones. Es un poco lo que está pasando para los destinatarios de Pedro. Era una congregación y la advertencia era general. Todos estaban en la misma situación, ¿sí? También hay pruebas que muchas veces enfrentamos en el círculo de la familia, en nuestras propias familias. Y otro tipo de pruebas que también podemos categorizar son pruebas personales. Ahora, ya sean pruebas congregacionales, de grupos de personas creyentes, familiares o personales, lo cierto es que cuando nosotros tenemos la perspectiva de la herencia incorruptible, esa prueba es siempre por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Y aquí hay que ser preciso también, porque alguien puede tener una enfermedad crónica que le acompaña durante toda su vida. Puede ser una prueba permanente de Dios para esa persona. Pero aunque sea permanente durante esta vida, si lo compara con la herencia incorruptible, con el favor de Dios y con lo que nos espera al estar eternamente con Cristo, la comparación aún es a nuestro favor. Amén. Dice Warren Wiersbe, no durarán para siempre, duran por un poco de tiempo. Cuando Dios permite que sus hijos atraviesen el horno, Él mantiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato.
Si nos rebelamos, tal vez Él vuelve a ajustar el reloj, pero si nos sometemos, no permitirá que suframos ni un minuto de más. Lo importante es que aprendamos la lección de que Él quiere enseñarnos y que Él solo y nadie más que Él reciba la gloria. Lo segundo en esta expresión es si es necesario. No debemos entender esta expresión si es necesario. Bueno, Dios le manda la prueba a los más porfiados, a los que es necesario. Alguien podría decir así, ¿no? No funciona así, hermanos. Bueno, y si fuese el caso, que Dios manda prueba a los más porfiados, yo creo que todos cumplimos con el estándar, ¿no? Somos porfiados. Pero no tiene que ver con eso, no es la condición, si es necesario, no es potencial, sino que es real. Es real. Es necesario que seamos probados. Y sabemos que Dios hace uso de la disciplina para con sus hijos. La disciplina, hermanos, no es para todos. La disciplina de Dios no es para las personas que no creen. De hecho, la disciplina de Dios es de manera específica para quienes son hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versos 7 al 10, dice, es para su corrección que sufren. ¿Se da cuenta? Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. La disciplina es para los hijos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La disciplina, entonces, de parte de Dios para nosotros, es para nuestro bien, para que recorramos el camino de la santidad. La pregunta para todos nosotros esta mañana es, ¿somos cristianos? ¿Somos discípulos de Cristo? Entonces, esperemos pruebas, hermanos. Esperemos pruebas. Y en medio de ellas, y esto es maravilloso, en medio de las pruebas podemos seguir experimentando la gracia divina de Dios y las bendiciones recibidas en Cristo. Dice un autor, hay muchos tipos de pruebas, tentaciones y persecuciones, como es el caso de nuestros destinatarios originales. Y la paradoja de la vida cristiana es que pueden coexistir el gozo y la aflicción, y ello, queridos hermanos, no nos debe tomar por sorpresa. Los cristianos podemos sufrir de diversas maneras en la actualidad. Aún hay cristianos que en este mismo instante, en esta época, son perseguidos, son maltratados, son encarcelados, en fin, son hasta muertos por causa de Cristo. No es el caso nuestro en este país, ¿no? Podemos practicar nuestra religión de manera libre y nadie nos va a maltratar. Pero también hay otro tipo de sufrimiento, ¿no? Sufrimos de diversas maneras en la actualidad. Podemos sufrir tal vez al ser señalados en el trabajo, producto de nuestra fe, o en el lugar donde vivimos, ser aislados o etiquetados como retrógrados por ser fiel al Señor en lo que Dios enseña en su palabra. Usted sea fiel, usted quiere recibir la etiqueta de retrógrado, usted afirme lo que la Biblia dice y se la va a ganar. No sé si les llamó la atención hace poco cuando el presidente electo nombró a una ministra. Antes que la mujer hiciera nada, ya estaba descalificada. Ya estaba, para muchos, ya no servía, no sirve. Y la mujer no ha pisado, no ha puesto un pie en su oficina, pero ya no sirve. ¿Por qué? Porque tiene convicciones cristianas. Cuando nosotros tenemos convicciones cristianas, vamos a sufrir por esa causa. Sufren las mujeres también, ¿no? Cuando tienen esposos que no son creyentes. Y al revés, que no es lo más usual también. Un hombre que camina solo y que su familia no le acompaña en la fe también sufre. Sufren los padres que ven que sus hijos no se acercan a la fe. También es un sufrimiento constante, o que se han alejado de la fe. También es parte del sufrimiento, del dolor que experimentamos a nivel familiar.
Y yo pensaba también estos días en un sufrimiento que es algo particular. Es el sufrimiento que yo denomino el crecimiento de la adaptación. El sufrimiento de la adaptación se sufre cuando, por ejemplo, viene un bebé al hogar. Viene un bebé al hogar y eso cambia la dinámica del hogar. Y cuando vienen dos bebés, o cuando se suma un segundo, eso se incrementa. ¿Por qué, hermanos? Porque aparecen nuevas preocupaciones, aparecen nuevas tensiones en el matrimonio también, y la dinámica interna del hogar cambia. Y eso hace que muchas veces genere en nuestro corazón sufrimiento. Pero ¿sabe? Es un sufrimiento bienaventurado, como cualquier sufrimiento que Dios nos permite vivir. ¿Y por qué se produce? Al menos para los padres creyentes, ¿no? Nosotros no queremos ser cualquier tipo de padres. Los padres de familia no queremos solo proveer para nuestra familia de las cosas materiales. Y las esposas no quieren solo proveer o cuidar a los hijos en el entorno del hogar. Deseamos ser padres, esposos, matrimonios, conforme a la voluntad del Señor. Y esa adaptación, el querer llegar hasta allá, no es instantáneo. Usted no será un mejor esposo de la noche a la mañana. Usted no será un mejor padre de la noche a la mañana, una mejor mamá de la noche a la mañana. Eso es un proceso de adaptación. Por lo tanto, no te angusties, querido hermano. No te angusties. En esta adaptación, un día a la vez, vas a ir alcanzando el propósito de Dios. Añade más el apóstol Pedro aquí, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos. Directamente habla de esta aflicción, ¿no? Aunque las tribulaciones más terribles, el creyente tiene esperanza de cara al futuro, porque Dios es quien lo sostiene. Y las pruebas tienen propósitos positivos, según el designio de Dios. Entonces, como yo sé que lo que me está pasando me provoca un dolor, pero yo sé que estoy en manos de Dios, yo puedo gloriarme, yo puedo alegrarme, tener gozo en medio de esta situación. Sabe perfectamente el cristiano que Dios nunca le hace pasar por tribulaciones sin que tenga propósitos positivos que cumplir en su vida. Y aquí viene el término, ¿no?, que es muy interesante. Le leo la frase completa. Por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas. ¿Por qué es interesante esto de diversas pruebas? Porque en el original esta palabra literalmente se traduce como muchos colores. Yo lo pensaba así, las pruebas es como una paleta de colores, tienen distintos matices, distintas presentaciones. Las pruebas tienen distinta intensidad y, como lo dije antes, también distinta duración. Hay un uso particular por parte del apóstol Pedro, porque estos cristianos estaban siendo perseguidos. Pero el hecho de que las pruebas sean diversas, ¿no?, de distintas tonalidades, da cuenta de que nosotros, a pesar de no estar siendo perseguidos hoy, nos podemos sentir perfectamente representados por estas pruebas, que no son al tipo de nuestros hermanos en la fe, pero son reales y son ciertas. Dice Warren Wiersbe, en un mismo sentido que le estoy explicando yo, Pedro usó la palabra pruebas en lugar de tribulaciones o persecuciones, porque estaba tratando de los problemas generales de los creyentes que enfrentan al estar rodeado de inconversos. Él habla de varias realidades en cuanto a las pruebas. ¿Se da cuenta? Somos embajadores del reino de Dios, hermanos. Pero el mundo es hostil en contra de lo que nosotros creemos e incluso en contra de nuestra forma de vida. Y eso va a provocar tensión. Y esa va a ser la manifestación, digamos, ordinaria de la prueba en nuestras vidas. Pero, si las pruebas son diversas, como les decía yo antes, la gracia del Señor se manifestará a nuestro favor. No importa el color de tu prueba, no importa la intensidad de tu prueba, no importa la duración de tu prueba, la gracia del Señor se manifestará en tu favor. O en otras palabras, la gracia del Señor no va a quedar corta. No va a quedar corta jamás. No importa el tipo de prueba, la intensidad, no importa cuán desgarrador sea. La gracia del Señor, amados hermanos, iglesia, es
suficiente. Recordemos aquí las palabras de Pablo. Dios nos da garantías en su palabra. Algunos les llaman promesas para las diversas pruebas que podemos enfrentar o que algunos de ustedes tal vez hoy mismo están enfrentando. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Hermano, hermana, la prueba que vives hoy, tú la puedes soportar. No por tu propia resistencia, sino como dice Pablo, porque Dios es fiel. Y Dios es tan fiel que no nos pone ni un gramo de más. Si tú puedes soportar 100, Dios no te pone 100,001, Dios te va a poner los 100, no te va a poner más. Así es de fiel nuestro Dios. Y sigue más, dice, sino que con la tentación proveerá también la salida de escape a fin de que pueda resistirla. Dios no nos deja solos en medio de estas diversas pruebas. Lo segundo que el texto nos revela es el propósito de la prueba. En el verso 7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro nos dice que esta es una prueba de fe para ustedes, es decir, los cristianos de la época y también los cristianos de hoy. Dice un autor, la fe se edifica con el sufrimiento. A lo largo de la Biblia, Dios ha puesto a prueba a sus hijos. Génesis 22:1, el ejemplo de Abraham. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Se da cuenta? Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy, aquí estoy. Esto, bueno, aquí la disposición de Abraham fue tremenda. Porque alguien podría decir, bueno, él dijo aquí estoy, pero no sabía lo que venía. Pero él dijo aquí estoy, y luego en su actuar, recuerda la historia, ¿no? Dios lo manda a sacrificar a su hijo Isaac. Y en ese tránsito, él no levanta ninguna queja, no levanta ninguna duda, sino que es capaz de obedecer a Dios hasta el punto de ser capaz de levantar esa herramienta, esa arma, para quitarle la vida a su propio hijo. Hasta que en ese momento Dios o el ángel de Dios lo detiene, ¿no? Pero ese aquí estoy de Abraham no era teórico. Él demostró que estaba dispuesto a transitar la prueba, aunque fuese una total contradicción, incluso a lo que Dios le había dicho antes, que en ese hijo Isaac él iba a recibir herencia. Y el autor de Hebreos nos deja ver esto de manera mucho más clara, ¿no? Dice Hebreos 11, 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso, Abraham, para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a levantar. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle al Señor en medio de la prueba, aquí estoy, Señor, aquí estoy, y seguir adelante sin quejas, seguir adelante sin dudas, aunque parezca algo difícil, algo imposible? Luego, Pedro no utiliza esto del oro, una comparación. Dice, el oro es considerado un metal precioso que se derretía, para separar las impurezas y conseguir un metal más puro. Una ilustración útil en este sentido es que Pedro ilustró esta verdad refiriéndose a un orfebre. ¿Quiénes trabajan con estos metales, no? Ningún orfebre desperdiciaría deliberadamente el precioso metal, lo pondría en el horno de fundición lo suficiente solo para quitarle las impurezas. Entonces lo sacaría y haría de él un hermoso artículo de valor. Se ha dicho que los orfebres orientales dejaban el metal en el horno hasta que vieran su cara reflejada en él. Así, nuestro Señor nos mantiene en el horno del sufrimiento hasta que reflejemos la gloria y la belleza de Jesucristo.
¿Y cuál es el resultado final de este proceso de prueba, de refinamiento? El propio texto nos lo dice, ¿no? Sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué debe ser hallada en estas condiciones? Nuestra fe. Que nuestra fe sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Note otra vez hacia dónde nos está dirigiendo el apóstol Pedro en esta exhortación bíblica, en medio de la prueba. Él está apuntando hacia el futuro, hacia la plena salvación, hacia la gloria. Mediante las pruebas de fuego, Dios nos está preparando para el día del retorno de Cristo y de nuestra entrada en la herencia. Si las pruebas logran el efecto deseado, el resultado será que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Como dijimos antes, el oro es purificado en el fuego y nuestra fe en la prueba. El oro se purifica en el fuego y nuestra fe en la prueba. Entonces, esa fe en el día del Señor, cuando Él vuelva, será digna de alabanza, gloria y honor. Una manera de entender este texto es que nuestra fe será reconocida por nuestro Señor. Será reconocida porque se mantuvo durante todo nuestro tránsito. Aunque somos débiles, aunque nos costó, aunque muchas veces lo hicimos hasta arrastrando, pero nuestra fe se mantuvo. Podremos oír entonces estas palabras, ¿no? En Mateo 25 al 21, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles en lo poco? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra fe, hermanos, es probada, no en un sentido literal en fuego, pero sí a través de la prueba para que seamos purificados. Si usted ya es suficientemente puro, no se preocupe, no van a haber más pruebas para usted. ¿Sí? Si usted ya está listo, no se preocupe, no van a haber más pruebas para usted. Pero si usted está en el grupo de quienes aún necesitamos mucha purificación, espere el fuego, espere la prueba. Dice el texto, en la revelación de Jesucristo. Como les adelanté, eso está hablando de la segunda venida del Señor. La palabra ahí es apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis, tiene que ver con el revelado, con ser descubierto. Esta es la segunda venida del Señor, también un tema que el propio apóstol Pedro habla mucho en esta epístola. Y hasta el día del Señor Jesucristo, debemos animarnos con la esperanza. Aquí este autor a mí me golpeó, como dicen por ahí, me voló la cabeza. Dice: no hay garantía alguna que nuestra vindicación, esa palabra significa defensa o ser reivindicados, nuestra vindicación esté en esta vida. ¿Sí? Muchos dicen que el Evangelio es tu mejor vida ahora. Bueno, acá dice que nuestra fe va a ser hallada en el día de Cristo. Dice, más bien, las Escrituras revelan que aquí abajo solo podemos contar con diversas pruebas. Esto es duro. Mire, los finales felices en esta vida son cosas de cuentos de hadas. Y solamente en contadas ocasiones de la vida real tenemos esas contadas ocasiones. Dios es tan misericordioso que nos las da. Pero el gozo del creyente consiste en la firme esperanza de la gloria venidera, del día del Señor Jesucristo. Allá, hermanos, tiene que estar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras expectativas tienen que estar en el día de Cristo. Para cuando venga la prueba, entonces nuestros zapatos estén firmes y no nos sacuda, puede movernos, pero no va a derribarnos, porque estamos pensando en que esto es instantáneo, es momentáneo, pero lo que nos espera junto con el Señor es eterno e imperecedero. Si hay algo en que tenemos que crecer nosotros, iglesia, si deseamos estar firmes en la prueba, es en la perspectiva de lo eterno. Una perspectiva de lo eterno fuerte nos va a dar pies firmes en medio de la tormenta. No importa la velocidad del viento, no importa la lluvia, no importa el barro, no importa nada de eso. Si usted está mirando a lo eterno, a las promesas de Dios,
a la segunda venida de Cristo, a las garantías espirituales y bendiciones que tenemos, usted va a permanecer firme. Otros autores también hablan de esto. Está por toda la Escritura. Permítame solo darle 2 textos más. Santiago 1, versos 2 al 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Por sumo gozo, dice Santiago, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba, hermanos, trabaja nuestro carácter, produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cuántos deseamos madurar en la fe? Bueno, el método divino, o uno de los métodos divinos, es la prueba. Romanos 5, 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Muéstrame un cristiano maduro, y vamos a estar viendo un cristiano que ha sido probado. Cristiano maduro ha sido probado. Nosotros deseamos ver resultados lo más rápido posible, en todos los aspectos de nuestra vida. Desearíamos tal vez que las pruebas sean más cortas, o no tan difíciles de enfrentar. Pero es Dios, hermanos, el arquitecto. La evaluación final de nuestra fe es que va a ser hallada en alabanza, gloria y honor. ¿Cuándo? Como dijimos antes, en la revelación de Jesucristo. Nuestra respuesta natural de hombres en medio de la prueba es buscar soluciones. Hoy día en la generación tecnológica, algunos googlean soluciones. Hoy día incluso podría hasta preguntarle a la inteligencia artificial cómo salir de la prueba. ¿Cuál es la salida para esto que estoy viviendo hoy? Los más antiguos le hubiesen tal vez preguntado a algún amigo de confianza, pero buscamos el modo humano de salir de las situaciones. Pero lo que debiésemos tener en mente en medio de la prueba no es la solución, sino el resultado. Y el resultado es que nuestra fe sea reconocida en alabanza, gloria y honor. Un último punto de nuestra enseñanza esta mañana: un poderoso Salvador. Versos 8 y 9 dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Los destinatarios no eran creyentes que habían visto al Señor. Se da cuenta que al comienzo del verso 8 le dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman. Esta generación de cristianos, a pesar de estar cerca, ¿no?, de cuando estuvo el Señor en la tierra, no le habían visto. En ese sentido somos similares a ellos. Ninguno de nosotros ha visto al Señor. Pero hay algo interesante, ¿no? Para amar al Señor no necesitamos haberlo visto, sino que necesitamos haber tenido fe en Él. Y eso es grandioso, hermanos. Dice, agrega más, dice, a quien ahora no ven, ahora no ven, pero un día sí le veremos. ¿Sí? ¿Ha pensado en eso usted, hermano? Me quiero invitar a aquellos que están hoy día siendo probados a pensar en eso. Que un día le veremos. Un día le veremos. Marcos Vidal tiene una hermosa canción que habla de esto. Dice, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Ahí tenemos algo en qué pensar. Si hoy día estás en tu prueba, ahí tienes algo en qué pensar. Un día estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. No lo vemos hoy, pero creemos en Él. Esto también es parte de nuestra fe.
creer sin haberle visto, y observe el resultado de creer en Él, se regocijen grandemente, igual como en el verso 6, se regocijen grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Este gozo inefable otra vez es un gozo que se expresa. La dificultad y la diversidad de las pruebas que vimos antes, ¿no?, contrasta con este lenguaje de gozo. De manera natural, a los hombres los problemas, las pruebas, le conducen a la queja y no al regocijo. Pero de manera sobrenatural, la fe, para quienes creemos, nos dice que nos vamos a regocijar grandemente, otra vez con gozo inefable y lleno de gloria. Este gozo inefable es un gozo intenso. Como yo decía antes, aquí mire, va acompañado de expresiones físicas. Es interesante eso, como gritar, saltar. Así como este gozo debe ser manifiesto. Yo quiero que usted se quede con esa idea. Debe manifestarse. Las pruebas son reales, pero el gozo inefable también debe serlo a causa de Cristo. Quizás no gritar o bailar como dice este autor, ¿no? Yo entiendo que su lenguaje es figurado, pero sí con manifestación. El gozo no es algo que como que escondemos, hermano, como si fuese una especie de agente secreto el gozo en nosotros. No, el gozo tiene que manifestarse. En la prueba, los que aman a Dios pueden exhibir y experimentar este tipo de gozo. En una aplicación congregacional, ¿no?, en la prueba muchos toman la opción de no congregarse cuando están siendo probados. Pero cuando usted no se congrega, no está manifestando gozo. Por el contrario, está siendo consumido por la prueba. Pero dado que tenemos este gozo inefable, no solo deberíamos congregarnos, sino venir en cada oportunidad que tengamos a levantar manos delante del Señor. Dice el verso 9, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Pedro no está brindando a sus lectores un consuelo superficial, no está dándoles golpes en su espalda, está hablando con verdad, y así lo hace Dios también con nosotros en este momento. Las pruebas son reales, son difíciles, son diversas, pero no son accidentales. Dios las está usando para sus propósitos purificadores y edificadores. Y no solo eso, sino también que en medio de las pruebas podemos experimentar gozo inefable, lleno de gloria, teniendo presente el resultado de nuestra fe. Mira el resultado de nuestra fe, la salvación de nuestras almas, no como algo posible, no como algo potencial, sino como un hecho consumado, la salvación de nuestras almas. En la prueba hay dificultad, hay lágrimas, hay dolor, hay soledad, pero la salvación de tu alma es algo superior. Las pruebas son por este tiempo, mientras estamos de paso, pero la salvación de nuestras almas se extiende hasta la eternidad, hermano. Nos cuesta a nosotros pensar en la eternidad porque nuestra mente es finita, pero la eternidad es decir, algo que no tiene fin y va a ser un gozo eterno. Dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Este texto en un sentido contrario, ¿no?, nos advierte. Los rigores de un atleta tienen que manifestarse, el atleta tiene que soportar, pero ese entrenamiento no busca el colapso del atleta, sino su capacitación. A través de esa capacitación el atleta va a tener más fuerza, más habilidad particular en la disciplina que él practique. Así también las pruebas que enfrentamos no están diseñadas para agotar nuestra resistencia. No es como que Dios quiere aplastarnos con la prueba, hermano. No, no es eso. Sino que Dios quiere incrementar nuestra fe. La prueba nos fortalece, iglesia. Cuando estos hermanos sufrían, al igual que nos pasa a nosotros, seguramente abrigaban dudas en su corazón. Por eso Pedro les escribe. Si ellos estuviesen así como resueltos en su fe, enfrentando la prueba como debiesen hacer, no hubiese sido necesario que Pedro hubiese escrito.
pero era necesario recibir esta instrucción apostólica. También para nosotros hoy. Porque seguimos siendo personas, a pesar de ser creyentes, que lidian con debilidad, que lidiamos con dudas, con incertidumbres, que a veces parece que las fuerzas no van a alcanzar o que la paciencia se va a agotar. Pero tenemos aquí la palabra del Señor para que ella reconvierta esos pensamientos, rehabilite esos pensamientos, reforme esos pensamientos. Y así podamos, bien digo, continuar nuestro peregrinaje. El camino es duro, es largo, es difícil, pero vamos con nuestro Señor, vamos con nuestro Salvador y vamos con todo lo que Él ha dispuesto también para poder caminarlo. Pedro les llama por así decirlo, a calibrar sus brújulas en medio de sus pruebas y a no ahogarse en medio de sus problemas, sino poner sus miradas en las bendiciones eternas. Solo así podría y podremos nosotros también manifestar gozo en medio del dolor. Que nuestra alma esta mañana, amados hermanos, vuelva a escuchar a quien amamos. Amamos a Cristo. Que nuestra alma esta mañana vuelva a escuchar en quién confiamos. Confiamos en Cristo. Que nuestra alma esta mañana vuelva a escuchar quién nos sostiene. Es Cristo quien nos sostiene. Quien ha garantizado la salvación de nuestras almas con su propia muerte es también Jesucristo. Todo esto y mucho más es lo que nos hace posible tener gozo en medio de la prueba. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana por darme este gran privilegio de exponer este texto. Señor, quiero empatizar y quiero no solo empatizar, sino orar en favor de aquellos hermanos que están aquí presentes y están precisamente en tiempos de prueba, Señor. Muchos tal vez han vivido tiempos extensos de prueba de fe. Algunos quizás están en medio del proceso, o a la mitad o terminando. La verdad es que nosotros no lo sabemos, pero tú sí lo sabes, Señor. Y esta palabra, Señor, esta predicación, esta exposición bíblica, viene hoy día, Señor, a afirmar nuestras convicciones, a darnos claridad, en algunos casos, Señor, a revelarnos algo que no habíamos entendido, a iluminarnos algo que no habíamos entendido, y en otros casos a recordarnos cosas que tal vez sabemos, pero que con el tiempo, Señor, van quedando ahí en el baúl y no somos capaces, Señor, de recordárnoslas. Por eso es necesario, Señor, volver a hablar del sufrimiento, volver a hablar de la prueba de fe, para volver también a hablar de este poderoso Salvador que tenemos en Jesucristo y de esto extraordinario que nos enseña tu palabra esta mañana, que podemos tener gozo en medio, Señor, de la prueba. Y es un medio que tú estás utilizando de manera soberana para trabajar con nosotros, Señor, porque tú persigues nuestro bien, tal como dice un himno. Cuando Satanás quiere hundirnos con los problemas, tú buscas nuestro bien, Señor. Y es esa convicción la que yo te pido podamos abrigar esta mañana cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú buscas nuestro bien, aún en los peores escenarios, Señor, que nos toca vivir. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.